Cuando se refiere a agentes de Estado, hablando en específico, ¿van a llamar a los expresidentes Uribe y Santos? La JEP prioriza fase nacional en la investigación por los falsos positivos cometidos en todo el país. Se concentrará el análisis en las máximas responsabilidades de la cadena de mando militar. Esta nueva fase de la investigación está dirigida a determinar las responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional. La instrucción de los 6 subcasos territoriales ya priorizados continúa activa. Hasta el momento han reconocido responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz casi el 90% de quienes han sido imputados por este fenómeno macrocriminal por la jurisdicción. La sala de reconocimiento verificará si los patrones macrocriminales determinados en Antioquia, norte de Santander, la costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional. La JEP convocará a diligencias de declaración jurada en calidad de testigos a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del gobierno nacional cuando se presentaron estos graves hechos. En el caso 3, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 59 máximos responsables. La sala abordará los crímenes cometidos en territorios no priorizados a través de la investigación de hechos ilustrativos, en el marco de una estrategia robusta de participación de víctimas y justicia restaurativa. No se abrirán nuevos subcasos territoriales. Bogotá, 17 de julio de 2023. Con el fin de establecer las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y de civiles, por los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, la Sala de Reconocimiento de la JEP hace pública la nueva fase de priorización que marca la ruta de trabajo nacional en el caso 03. Después de concentrarse en esclarecer los hechos ocurridos en los territorios críticos y, por ahora, imputar a 59 máximos responsables y a 3 partícipes no determinantes, la sala empieza a implementar una metodología paralela de trabajo que va de arriba hacia abajo. A través de ella busca verificar si los patrones macrocriminales determinados por la JEP fueron replicados en otros territorios y si respondieron a factores comunes de alcance nacional en el que estarían comprometidos altos mandos militares. Es decir, en esta nueva fase de la investigación judicial, la JEP se prepara para ascender en la cadena de mando militar mientras continúa investigando los 6 subcasos inicialmente priorizados: norte de Santander, Antioquia, costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, así como el subcaso conjunto del cementerio de las Mercedes de Dabeiba. En ese proceso, la sala de reconocimiento, sin interrumpir el trabajo desarrollado en los casos priorizados, se enfocará en investigar los factores comunes a los patrones criminales que hicieron posible que estos se desplegaran a nivel local y nacional. Esta decisión se adopta después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes que fueron ejecutados por organizaciones criminales enquistadas en las unidades militares territoriales. Con esta metodología no se atribuirá responsabilidades a altos mandos militares basándose única y exclusivamente en su jerarquía o posición de mando. Por el contrario, se busca garantizar que toda imputación que se haga a altos mandos militares y civiles esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva en el desarrollo de la práctica criminal. Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la fuerza pública en el nivel divisional y o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes.
si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y o si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo. Con este ajuste metodológico, la sala se enfoca en determinar las políticas y los patrones macrocriminales del orden nacional, que hicieron posible que los crímenes se cometieran de manera sistemática y generalizada en el país. No se abrirán nuevos subcasos territoriales. En su lugar, a través de casos o hechos ilustrativos perpetrados por las unidades militares que operaron en los territorios que hasta ahora no han sido investigados, la sala de reconocimiento avanzará en la instrucción del caso. Los hallazgos documentados condujeron el caso 3 a una nueva etapa procesal. En ella es necesario introducir un orden estratégico que responda a los principios de debida diligencia, eficiencia y estricta temporalidad en el proceso de investigación y juzgamiento. Esto implica agotar en el menor tiempo posible las finalidades superiores de la entidad respecto a investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más atroces ocurridos en el conflicto. Delimitación de la investigación nacional. La fase de instrucción nacional del caso 03 arranca en 2005 y va hasta 2008. 3 razones soportan esta decisión. Abarca el pico más alto de crímenes registrados. Segundo, porque se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización. Y porque 3, con posterioridad al 2005, se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados. En el 2005, por ejemplo, comenzó a operar el Comando Conjunto número 1 Caribe, cuya jurisdicción abarcó 2 de las divisiones con mayor número de víctimas presentadas como bajas en combate, la primera y séptima división, y además se adoptó la Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005 que desarrolló criterios para el pago de recompensas. A partir de esta estrategia, la Sala de Reconocimiento de la JEP se concentra en atribuir responsabilidades regional y nacionalmente en el nivel operativo mayor, divisiones, y estratégico, comandos conjuntos del Ejército y Comando General. Es decir, aquellos que operaron en la época de ocurrencia de los hechos, así como de sus mandos superiores con jurisdicción nacional. Esto sin perjuicio de abarcar nuevas imputaciones sobre estados mayores de brigadas o planas mayores de batallones, que resulten claves para fundamentar las imputaciones penales de los altos mandos militares. En el proceso investigativo, la sala determinará si cuenta con bases suficientes para una eventual atribución de responsabilidades contra agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública. Personas que hayan participado de manera determinante en una política de alcance nacional. En caso de que se trate de personas que no se sometieron voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, procederá una compulsa de copias a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes. A través del auto OPB 305, la sala advierte que ante este escenario, la JEP también podrá convocar a diligencias de declaración jurada, en calidad de testigos, a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del gobierno nacional y que hubieran podido tener acceso a información sobre la comisión de los crímenes y sobre las medidas institucionales tomadas para prevenirlos. Metodología de la investigación nacional. La fase de instrucción nacional del caso 03 contará con un componente territorial y una robusta estrategia de participación efectiva de las víctimas acreditadas. Para ello se implementará una metodología que promueva la participación de las víctimas de todo el territorio nacional en el proceso judicial
incluyendo las diligencias con altos mandos militares y civiles. Además de encuentros y mesas de trabajo con víctimas de zonas que no fueron priorizadas en la primera fase. Esto con el fin de identificar hechos ilustrativos. La sala de reconocimiento identificará, determinará e investigará los hechos ilustrativos en zonas que hasta el momento no han sido priorizadas por esta sala, como Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre. Se trata de ampliar la representatividad territorial en la determinación de los patrones macrocriminales del orden nacional. Asimismo, con ello la JEP trabaja para garantizar el más alto grado de esclarecimiento posible, haciendo un uso eficiente de los recursos judiciales disponibles y en función de completar la agenda de investigación de la sala de reconocimiento en el plazo constitucional previsto para ello. La identificación de los hechos ilustrativos que harán parte del componente territorial de la fase de instrucción nacional dependerá de criterios como la gravedad de los hechos, su representatividad, las características diferenciales de las víctimas y de los responsables, así como la disponibilidad probatoria. Casos que permiten demostrar cómo los patrones macrocriminales se irradiaron en todo el país y atendieron a factores comunes del orden nacional. Para la identificación e investigación de los hechos ilustrativos, la sala de reconocimiento tendrá en cuenta no solo los informes allegados por las víctimas, sino también las determinaciones judiciales a las que haya llegado la jurisdicción ordinaria y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como las manifestaciones que realicen las víctimas en el marco de las mesas territoriales que convoque la magistratura. Muchas gracias, magistrados. Vamos a pasar en este momento a las preguntas de los periodistas que se encuentran presentes. Va a preguntar primero Mateo Piñeros de Blue Radio. Adelante, Mateo. Buenos días para todos, magistrados, que le quiero preguntar dos precisiones. Habla desde el 2005 hasta qué fecha y habla del comando, o sea, usted dice del Comando General del Ejército, es decir, del 2005 al 2008 van a responder todas las personas que hicieron parte del comando, digamos, central del Ejército, y cuando se refiere a agentes de Estado, hablando en específico, ¿van a llamar a los expresidentes Uribe y Santos? Voy a contestar inicialmente algunas, voy a manifestar algunas ideas sobre la pregunta y me complementarán mis colegas, la magistrada Catalina Díaz y el magistrado Alejandro Ramelli. Sobre lo que nos pregunta, esta priorización de fase de instrucción nacional arranca en 2005 y va hasta el 2008. Entonces, como ha sido la práctica de la sala, nosotros vamos a llamar a versión voluntaria a muchos de los militares involucrados en las más altas responsabilidades en ese momento. Vamos a poder utilizar el llamamiento como testigos según el avance de la estrategia de investigación macrocriminal. Utilizaremos la posibilidad de llamar como testigos a algunos funcionarios de la época del gobierno nacional, incluyendo exministros y altos funcionarios. Debo ratificar que la JEP no tiene una competencia para juzgar a expresidentes de la República. Sin embargo, eso no obsta que según las necesidades y avances de la estrategia de investigación, se estime oportuno llamarles, si es del caso, como testigos, pero eso dependerá también del avance en la investigación. También hemos precisado en el auto y en el comunicado algunas de esas unidades a nivel división, a nivel comando conjunto y a nivel comandancia del ejército, donde se van a focalizar las estrategias de investigación. Le doy la palabra entonces a mi colega, la magistrada Catalina Díaz. Sí, es importante señalar que de acuerdo con el acuerdo final de paz y la Constitución y la ley, no hay responsabilidad penal automática
No hay responsabilidad penal objetiva, no hay responsabilidad penal automática por la posición en la jerarquía. Se trata de determinar si hubo participación, contribución activa u omisiva en el patrón macrocriminal de estos crímenes. Lo otro que es importante señalar es que en los subcasos territoriales que hemos investigado a lo largo de estos 5 años, en Antioquia, Costa Caribe, Meta, Huila, Casanare y Norte de Santander, se están investigando los hechos desde el 2002, como lo ha establecido ya esta jurisdicción. El fenómeno de los falsos positivos existe en Colombia desde incluso finales de los 80, pero es en el 2002 en que la curva muestra un ascenso exponencial y como lo hemos determinado, entre 2002 y 2008 pudieron ocurrir al menos 6.402 falsos positivos. Entonces, seguiremos investigando a partir del 2002 y nos concentraremos en las responsabilidades de los altos mandos militares a nivel nacional entre el 2005 y el 2008. Sí, pero hablan de llamar a agentes de Estado como testigos. Yo sé que los ministros no pueden, digamos, ser comparecientes forzosos ante la JEP, pero a lo que voy es, los expresidentes Uribe y Santos eventualmente podrían ser llamados como testigos, teniendo en cuenta el periodo de tiempo de 2005 a 2008, Santos ministro de Defensa, pues el presidente Álvaro Uribe. La respuesta es sí, claro que sí, cualquier juez de la República puede llamar a personas como testigos. Es importante notar, como lo decía el señor magistrado Parra, que la JEP no tiene competencia para investigarlos como presuntos responsables. Eso se definió claramente en la Constitución, en la ley, y viene así determinado desde el acuerdo final. Como testigos podrán convocarse. Gracias. Muchas gracias, magistrados. Adelante, Mauricio Collazos, de RCN. Magistrados, buenos días a todos. En principio, además del expresidente Uribe y el exministro, bueno, en esa época, Juan Manuel Santos, la gente se pregunta una pieza clave en todo este episodio del general Mario Montoya, ¿en qué paró su proceso? Tal vez, incluso en la propia Fiscalía General estaba muy, pero muy avanzado toda la investigación penal del expediente. ¿Qué podrían esperar y qué se podría esperar, digamos, con esta priorización en el caso concreto de quien era el excomandante del Ejército, el general Mario Montoya? Y quisiera preguntarle adicionalmente de otro tema al presidente de la Jurisdicción Especial, el magistrado Roberto Vidal, la reciente declaración que entregó alias Martín Sombra ante la JEP. Muchos cuestionamientos por parte de las víctimas, incluso muchas de ellas pidiendo un incidente de desacato porque aseguran que le está mintiendo a la JEP al atribuirse la responsabilidad en el caso de la masacre de Mapiripán, cuando las pruebas insisten en que serían de miembros de agentes del Estado y los grupos paramilitares. Muchas gracias. Sí, contestaré unos elementos iniciales sobre la pregunta que hace en torno al general Mario Montoya, me complementará mi colega la magistrada Catalina Díaz. Lo que quiero resaltar es que durante esa época que estamos priorizando, en efecto, el general Montoya ocupó el cargo de comandante del Ejército y por esa razón, ya en el pasado, en el marco de la instrucción de este macrocaso, ya le hemos llamado a rendir su versión voluntaria sobre algunos componentes de lo que implicó la comandancia del Ejército en esa época en relación con este macrocaso. Nosotros hemos ido avanzando también con la instrucción de esta fase nacional, con algunos insumos derivados también del trabajo que había hecho la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, más una investigación autónoma que ha hecho la JEP en la materia. Y la idea es en esta fase nacional finalizar, culminar este proceso de indagación, de interrogatorio al general Montoya y consolidar una serie de interrogatorios adicionales con altos mandos militares de la época respecto a, por ejemplo, las funciones que cumplían las inspecciones generales del Ejército, las funciones de monitoreo, vigilancia dentro de la misma institución, la relación con unidades de carácter superior incluso al comando del Ejército. Y por eso es de especial valor
el tipo de trabajo que se va a desarrollar en esta fase nacional. Entonces, en efecto, llamaremos a versión nuevamente al general Montoya por esta fase nacional para complementar lo que ya le hemos preguntado previamente. Y doy la palabra a mi colega en este punto. Sí, el señor general Mario Montoya Uribe está siendo actualmente investigado por esta Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad como comandante de la 4ª Brigada en Antioquia. Antioquia acumula una 1/4 parte de todos los falsos positivos cometidos en el país. Entre el 2012 y el 2008 los falsos positivos en Antioquia son más de 1.500 hechos. Hemos escuchado al señor general Montoya de manera exhaustiva rendir versión voluntaria como comandante de la 4ª Brigada. De hecho, trasladamos su versión junto con las de muchos miembros de la 4ª Brigada que rindieron versión ante la sala a las organizaciones de víctimas y las escuchamos a las víctimas directamente en audiencia pública que se celebró hace un poco más de un mes en el municipio de Granada, Antioquia. Estamos finalizando la contrastación de toda la evidencia y esperamos poder tomar las decisiones en muy corto tiempo sobre la comandancia de la 4ª Brigada. El señor general Montoya fue luego comandante de la 1ª División del Ejército y luego comandante del Comando Conjunto de Caribe hasta llegar a la Comandancia Nacional del Ejército de Colombia. La JEP lo está investigando por toda su trayectoria como alto mando militar desde la comandancia de la 4ª Brigada hasta la comandancia del Ejército Nacional. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y